de la asamblea le abrirá la boca, el Señor lo llenará del espíritu de sabiduría y de inteligencia, lo revestirá con un vestido de gloria. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hacemos hoy memoria de San Atanasio, obispo de Alejandría en Egipto, en el siglo IV, uno de los 4 grandes doctores de Oriente. Con su palabra y sus escritos defendió tenazmente la naturaleza divina y humana de Jesucristo contra la doctrina de Arrio, según la cual Cristo no era Dios como el Padre. Por ello tuvo que soportar persecuciones por parte de los arrianos, ser desterrado en varias ocasiones y finalmente regresó a la iglesia que se le había confiado, donde después de haber luchado y sufrido mucho, murió el año 373. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste de tu obispo San Atanasio un preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos en tu bondad que, gozando de su enseñanza y protección, crezcamos sin cesar en tu conocimiento y amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús, cómo la mano del Señor estaba con ellos. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabad al Señor todas las naciones. Alabad al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob, que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alabad al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan: todas mis fuerzas están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, continuamos siempre Hechos de los Apóstoles. Ha habido esa persecución en la que cuando matan a Esteban, la persecución de Pablo, y eso provocó que la Iglesia, fue para bien, todos los males en la Iglesia, al final Dios sabe redirigirlos para un bien. Lo vemos en esta lectura. Hizo que la Iglesia, esta persecución, empezase a ser misionera, porque hasta ese momento estaba demasiado centrada en Jerusalén, y así dice que llegan hasta Fenicia, o sea, lo que es el actual Líbano, Chipre, Antioquía. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el santo que hoy celebramos, San Atanasio. Las persecuciones contra él pues nos fueron bien en Occidente, porque en una de estas persecuciones donde es expulsado, son varias expulsiones de su diócesis de Alejandría, resulta que va a ver al Papa y se lleva con él a 2 monjes, y será la primera vez que en Roma con el Papa ve a lo que son los monjes. Aquí en Europa no existían los monjes, y a partir de ese momento empezará todo lo que es la vida religiosa monacal en Europa, empezando por Roma. O sea que no hay mal que por bien no venga, o mejor dicho, de todos los males se sacan también bienes. Y dice que normalmente la Iglesia hablaba con los judíos, pero que llegan estos de Chipre y de Cirene, y en Antioquía se ponen a hablar también a los paganos, dice los griegos, pero quiere decir los no judíos. Les anuncian la buena nueva, muchos creen y se convierten. Pero eso creará problemas. Esa Iglesia primitiva es tan judía, viene toda del judaísmo, que no entiende que el ser cristiano es lo más importante, o lo único importante. El ser judío ya no tiene sentido. El judaísmo es preparación a Cristo y al cristianismo. Pero era difícil de entender porque Jesús era judío, la Virgen era judía, los apóstoles son judíos, toda la Iglesia primitiva es judía. ¿Cómo entender que el judaísmo ya ha pasado, solo Cristo interesa? Y Hechos de los Apóstoles nos lo hará ir entendiendo poco a poco. El caso es que los llegan noticias a Jerusalén, donde están los apóstoles, y estos apóstoles envían a Bernabé. Bernabé, que tiene fama de ser un auténtico buenazo. Y este va allí, ve toda la bondad de lo que están haciendo, pero se da cuenta que él no es capaz de llevar todo eso, que le supera, y hace bien. Aquel que se da cuenta de que no es capaz de llevar las cosas, pues está muy bien que pida ayuda. Y se va a Tarso y coge al que será San Pablo. Lo lleva allí y con San Pablo empezarán a trabajar, y trabajar muy bien en Antioquía.
Y dice que durante todo un año instruyen a la Iglesia y que es el primer lugar donde se les llamarán cristianos. Hasta ese momento les llamaban los del camino. Ahora ya se llamarán a partir de ese momento los cristianos, los que en el camino siguen a Cristo. Se llamaban los del camino precisamente por aquella tradición que después se mantuvo en la Iglesia, del homo viator, de la persona que hace camino. ¿Camino hacia dónde? Hacia la vida eterna. El que hace vía, el que hace camino. Pero es el cristiano, el que está en Cristo. Mientras que el Evangelio de hoy, que nos va metiendo temas, y estamos en este tema del buen pastor todos estos días, vienen a Jesús los fariseos, los maestros de la ley. Dínoslo francamente. Si eres el Mesías, dínoslo. Y Jesús se lo dice muy claro. Os lo he dicho y no creéis. Claro, aquí hemos de entender la mentalidad oriental. Os lo he dicho ¿cómo? Con las obras. No hace falta decirlo todo con palabras. Las obras valen tanto o más que las palabras. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Claro, decir esto y decirlo a unos judíos que eran los que precisamente seguían la ley de Moisés, representaban la ley de Moisés, es tan duro como a muchos cristianos de hoy decirles que no son ovejas de Cristo. Y muchos no lo son. Lo fueron tal vez, están llamados a serlo, sí, pero no lo son objetivamente. ¿Por qué? Y entonces lo explica muy bien Jesús y nos lo podríamos aplicar a nuestra sociedad igual. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. ¿Cuántos escuchan la voz de Cristo y siguen a Cristo? Pues los que no escuchan la voz de Cristo y no siguen a Cristo no son ovejas de Cristo, no son mis ovejas. No es que lo diga yo así por decirlo, es el Evangelio puro. Y aquellas que me siguen, por todas ellas yo doy la vida, yo les doy la vida eterna y no perecerán para siempre. Y no habla de las demás, habla de los que les siguen. Hoy hay esa mentalidad que no importa si sigues a Cristo o no, tú tienes tus derechos y derechos ante Dios. Y no se dan cuenta que ante Dios no valen los derechos. Es toda esa mentalidad que surge de la Ilustración hasta nosotros, de los derechos del hombre sin obligaciones. No, si no hay derechos, no hay obligaciones, pero si no sigues las obligaciones que te da el derecho se pierde. Son dos cosas que van juntas. Ante la bondad de Dios exige la respuesta de la gracia. Si no quieres responder a la gracia, pierdes lo que Dios quiere darte, porque eres tú que lo rechazas. Eso al mundo de hoy le cuesta mucho entender. Hagamos lo que hagamos, tenemos nuestros derechos. Ante Dios, no. Ante Dios no valen esos derechos. Ante Dios lo que vale es la respuesta a su palabra, el conocerlo, amarlo, seguirlo y de esta forma entrar en la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios en la conmemoración de San Atanasio, que siguiendo las huellas de Cristo, buen pastor, dio la vida por las ovejas. Por la Iglesia necesitada siempre de reforma en sus instituciones y de conversión en sus miembros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, que sepan gobernar con honestidad y verdad a todos los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los matrimonios comprometidos en la acción misionera de la Iglesia, roguemos al Señor. Por los que viven marginados de la sociedad y se sienten desamparados, incomprendidos y despreciados, roguemos al Señor. Te rogamos.
Por la multitud incontable de los bautizados que viven al margen de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos. Por la lluvia que debe llevar el agua que nuestra sociedad necesita, que Dios providente y bueno nos la conceda como una bendición que baje del cielo hasta nosotros, roguemos al Señor. Y por cada uno de nosotros aquí reunidos, llamados a participar en la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas que hoy te dirigimos confiando en la valiosa intercesión de San Atanasio. Concédenos lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria, para nuestro bien y el de todas sus almas. Mira, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, y haz que cuantos profesamos su fe íntegra nos aproveche para la salvación el testimonio de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima, y a su permanente intercesión nos confiamos, para que se cumplan sus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino tuyo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Creo, aunque todo se oponte a mi fe. Creo, aunque todo me grite que no, porque
basado mi vida en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Creo, aunque todo subleve mi ser, aunque sienta muy solo el dolor, porque un cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, persevera en la fe. Creo, aunque veo a los hombres odiar, niños llorar, porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Creo, pero aumenta mi fe. Señor, son tus ojos dolor y ternura, tus manos llagadas brindan amor, y es tu palabra la fuente de vida que alumbra las almas que van a ti. Escúchame, Dios, yo quiero llegar hasta el horizonte donde haya paz. Yo quiero servir hasta morir a los hermanos que veo en ti, a los hermanos que veo en ti. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la verdadera divinidad de tu unigénito que confesamos firmemente con San Atanasio, por este sacramento nos vivifique y nos defienda siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexi, sic dixi, alleluia, ora pro nobis te.